La sexualidad a lo largo de la historia siempre ha sido un tema de mucha polémica desde la prehistoria hasta hoy en día. Al paso del tiempo, la sexualidad se ha visto afectada directamente por temas culturales como lo son la religión, economía, las tradiciones y costumbres. Estos de alguna manera dictaminaban qué era lo correcto, así como lo incorrecto, qué era lo tradicional y qué estaba permitido ante los ojos de la sociedad, de manera que los que no hicieran lo que era tradicional o correcto eran juzgados cruelmente. Vamos a iniciar viendo cuál era la normatividad dentro de la prehistoria. Hace unos 35.000 años, las sociedades humanas comienzan a plasmar el sexo en imágenes. La sexualidad se plasmaba como un acto únicamente reproductivo. Aquí la sexualidad aún no se permitía llevar a cabo a manera de buscar placer, sino con el único fin de preservar la especie humana. Sin embargo, hace algunos 15.000 años, el sexo se vuelve explícito. Se encontraron figuras con formas de pene, las cuales tenían el fin de la masturbación. La reproducción ya no es el principal motivo de plasmación de las imágenes, y se comienza a usar la sexualidad con fines de placer. Se tiene el registro de una figura muy famosa, la Venus de Willendorf, de la cual surgen varias teorías respecto a su existencia. Se dice que fue hecha con el fin de apreciar la fertilidad de la mujer, aunque su aspecto físico también da hincapié a pensar que esta figura representa la sumisión de la mujer hacia el hombre, sexualmente hablando. De la prehistoria pasamos al judaísmo. Con la llegada del judaísmo, la sexualidad se vio bastante afectada adoptando nuevas normas, ya que el Antiguo Testamento se tomaba como ley judía, y dicha escritura dictaminaba las normas para las conductas sexuales de esa época. El Antiguo Testamento habla de temas en cuanto al adulterio, la homosexualidad, la desnudez, así como el incesto. En esta cultura, el matrimonio tenía como finalidad la descendencia. Sin embargo, el hombre gozaba del privilegio de poder tener las esposas que él quisiera y con ellas procrear los hijos que Dios le quisiera dar. Sin embargo, la mujer que llegase a ser infiel era apedreada. La gran influencia del judeocristianismo dentro de la sexualidad se puede ver que persiste hasta nuestros días. Continuando con el Imperio egipcio, una de las prácticas normales dentro de la sexualidad de los egipcios era el incesto, práctica llevada a cabo entre la realeza, quienes mantenían relaciones sexuales entre familiares y solamente reconocían como hijos legítimos a los que se procrearan entre hermanos o primos. Su pensamiento era que, al llevar a cabo esta práctica, estarían procreando dioses, ya que los faraones se consideraban dioses a sí mismos, así como al resto de sus familiares. La circuncisión era una práctica bastante normal y tenía un carácter ritual en la ceremonia de iniciación de la adolescencia. Se tiene el registro del papiro de Turín, en el cual se ilustran grupos de personas teniendo relaciones sexuales en posiciones bastante extrañas y de nuevo mostraban hombres con penes muy grandes. Estas ilustraciones dejan pensar que practicaban una sexualidad muy amplia sin algún tipo de régimen que dictara lo correcto o incorrecto. La prostitución fue algo que se vio muy marcada en el Imperio egipcio y resalta a la historia un grupo que se hacía llamar las felatrices, mujeres que se dedicaban a cobrar por dar placer mediante el sexo oral, por ende el término felación. Se tiene como conocimiento que, durante el Imperio egipcio, se llevaban a cabo prácticas anticonceptivas, de manera que las mujeres se hacían lavados vaginales con distintas especies de plantas y hierbas, las cuales ayudaban a hacer más ácido el pH vaginal, lo que llevaba a una muerte de los espermatozoides. Pasando ahora a la cultura griega, la homosexualidad masculina entre adultos y adolescentes era tolerada dentro de un contexto educativo, en el que el adulto tenía la función de educar y formar en lo intelectual y ético a los jóvenes. En Grecia, solamente las trabajadoras sexuales tenían el derecho de andar solas por la calle. Se tenían dos tipos de prostitutas, las hetairas, las cuales eran prostitutas finas, y las pornoi,
las cuales eran prostitutas de bajo nivel. Se observa que el criterio de mujer buena es la mujer de casa, la madre o la virgen, y la mujer mala es la mujer pública dedicada al placer y a cobrar por sus servicios. Durante esta época, las mujeres eran vistas únicamente como gines o portadoras de hijos, y se les veía como seres de gran inferioridad en comparación al hombre. Pasando ahora a la Edad Media, se da origen a la Santa Inquisición. La sexualidad de nuevo pasa a ser regida por la Iglesia, la cual reafirma el matrimonio monógamo y declara al instinto sexual como demoníaco, castigando de manera brutal a los que desobedecían sus reglas. A finales del siglo XV, aparecen en Europa los primeros indicios de enfermedades de transmisión sexual, siendo esto un acontecimiento que cambió por completo la sexualidad hasta la fecha. Durante este periodo se le conocieron como enfermedades venéreas y se consideraban un castigo celestial por los excesos sexuales. Durante la época victoriana, a la masturbación se le veía como algo totalmente incorrecto y se le atribuían enfermedades como la epilepsia. En 1882 se publica Psychopathia Sexualis, obra de quien se considera el fundador de la sexología moderna, Richard Kraft Ebing, donde describe diferentes tipos de comportamiento sexual, etiquetándolos como patológicos y surgiendo así el término desviación sexual. En este tiempo, se consideraba cualquier acto sexual que no tuviera como fin la reproducción como sexualidad anormal. El pensamiento religioso daba gran importancia a la familia, pero no permitían olvidar que el sexo era una desafortunada necesidad y no algo de lo que pudiera disfrutarse. Para las mujeres de clase media, el sexo era algo que debía soportarse, lo que llevó a la aparición de mitos que mezclaban la culpa y el miedo, mitos impuestos por médicos de esa época. Se dieron a conocer más mitos como que el exceso de relaciones sexuales reducía la vida del hombre o lo volvía idiota, o que si las mujeres referían disfrutar de las relaciones sexuales, estaban sentenciadas a morir jóvenes. Pasando ahora al modernismo sexual, Sigmund Freud en 1923 propone la teoría de la personalidad, introduciendo el término de líbido, como la energía de la que emanan todas las actividades de los hombres. Freud además investigó que los seres humanos desde la niñez somos seres sexuales, proponiendo así teorías completamente distintas a las de la época victoriana. Por la misma época de Freud, pero en Inglaterra, el médico Havelock Ellis publica su obra Psychology of Sex. En su obra, él menciona que el deseo sexual es igual para hombres y mujeres, y refuta el concepto de que la masturbación ocasionaba insanía. Mary Stopes decía que el sexo debía ser disfrutado libremente y sin temores. Su interés hacia el tema se dio por los problemas sexuales de su esposo que culminaron en la anulación del matrimonio. Germaine Greer, feminista activa, publicó su obra La mujer eunuco, la cual es una obra de gran impacto en el movimiento feminista. En esta obra hace observaciones en cuanto al matrimonio convencional y a las actitudes que existían hacia la mujer, atacando los estereotipos que encarcelaban a la mujer, cuestionando las prácticas que se llevaron a cabo a través de las etapas de la historia, el hombre activo y la mujer pasiva, los privilegios del hombre versus la sumisión de la mujer. Es entonces hasta 1974 que la sexología es considerada por la Organización Mundial de la Salud dentro del concepto integral de salud del ser humano, pudiendo tener una sexualidad con mucha más libertad que en épocas pasadas. Muchas gracias, compañeros.